aprender muchísimo hoy aquí en el programa. ¿Y tú, mi Mauro? Pero por supuesto. Entonces no se diga más, vamos a llamar a Isabel Cristina Vargas, psicóloga clínica, para hablar de inteligencia emocional. Hola Isa, bienvenida. Ay, qué rico tenerte aquí. Bienvenida Isa a las tardes del sol. Buena energía, Isa, ¿cómo estás? Gracias, muy bien, gracias. Sigue, siéntate por favor. Inteligencia emocional. ¿Cuánto tiempo trabajando ya, Isa, con esto de la psicología? Mauro, estoy jubilado. Hazte más al centro, mucho Isa. más. Eso. Hace mucho más de 10 años. Más de 10 años, Como ¿no? desde 2005, algo así. Y tan jovencita, porque comenzaste muy sardina, ¿no? Sí, bastante joven. Sí, gracias a Dios, ahí voy. Porque empecé jovencita la segunda carrera. ¿Ya se leyeron el libro? ¿Hicieron la tarea? No hemos leído todavía, no lo hemos leído bueno. todavía, pero lo tenemos ahí para momento especial, ¿no? Bueno, Son ok. libros de momentos especiales. Total. Bueno, Isa, comencemos por el principio como es, y es sabiendo un poco más de cómo ¿De qué se trata? conocer el concepto de inteligencia emocional. Cuando hablamos de inteligencia emocional, ¿de qué realmente estamos hablando? ¿A qué nos referimos? Bueno, Mauro y Moni, bueno, la inteligencia emocional nos refiere el tener muchas capacidades o tener grandes capacidades para manejar la emoción en diferentes ámbitos de nuestra vida, ¿sí? Así sea laboral, en pareja, o sea, en todas las áreas nosotros tenemos la capacidad de, digamos, conectarnos con la emoción que llega, como que gestionarla y a partir de allí negociar con un otro, ¿sí? Porque se trata de esa inteligencia emocional que así el otro no la esté manejando, yo llegar a acuerdos y a sincronicidades con esas personas. Ajá. Mi querida doctora, ¿por qué las emociones juegan un papel tan importante en nuestro día a día? Wow, les cuento que es increíble, pero las emociones influyen en todo. Hagamos un ejercicio, pensemos en algún momento que compramos un carro por emoción, no miramos si la rentabilidad o el consumo de gasolina era mucho. Ajá. Y lo compramos por emoción. Uy, sí, luego generalmente pasa eso. Luego nos dimos cuenta que había otro, de pronto que costaba un poquito más, pero que el tema del consumo de gasolina. Y lo otro, es que esa emoción es momentánea. Exacto. O sea, eso pasa Ajá. a la semana, ya nos quitó la fiebre, la emoción y demás. Exacto. Nos acordamos que eso es nuevo. ¿Cuántas veces estamos con una pareja por emoción, Mauro? Moni. Sí, es verdad. ¿Cuántas veces si no pensamos objetivamente, bueno, esta persona sí es con quien yo deseo pasar el resto de mi vida, con todo lo que esto implica? O sea, las emociones están impresas allí, en nuestras decisiones del día a día. Entonces, esa pregunta que tú me haces, o sea, ¿por qué es tan importante? Wow, porque influencia las decisiones y sobre todo las decisiones trascendentales. Un empleo, por ejemplo. Wow, me fui por el empleo que más me gusta, donde más me pagan, pero me gusta, me respetan, me tratan bien, me valoran, me honran, etcétera, etcétera. Entonces, son decisiones del día a día. Mira, Mauro y doctora, que yo siempre que de pronto alguna amiga en un momento de dificultad, en X o Y ámbito, me piden consejos, siempre les digo lo siguiente: no tomen decisiones importantes si estás así de triste o si estás así de enojada. Siempre tomas las decisiones con cabeza fría, porque ahí es donde vienen los ayayay de las malas Cuando decisiones. estén calmaditas, ¿sí? Sí, uno está tranquilo. Así como en el argot popular que a uno le dicen, no tomen decisiones en caliente. Total. Porque usted, claro, o está Ni muy enamorada por el momento total, o está ofuscado por el momento con los hijos. Sí, a veces tú estás ahí en tu momento, el hijo cumplió, o sea, cometió una falta y tú allí en el momento del agite, entonces, no, te voy a hacer tal cosa y te voy a quitar la otra y pasa. Pues pasa el momento, te arrepientes de esa promesa que hiciste y entonces mira cómo pones en juego todo el tema de crianza. Podemos decir, Isabel Cristina, que las emociones nos dominan entonces y que fruto de ello tomamos decisiones que muchas veces pues, son decisiones tomadas con base en esa emoción. Por ejemplo, los que venden vacaciones, las vacaciones ideales, la primera pregunta que le hacen a uno cuando lo quieren agarrar es: ¿cuáles las próximas vacaciones dónde piensas ir? Entonces uno les dice, por ejemplo, no, vamos a ir a Disney. Disney, sí. Entonces te dicen, bueno, ¿y si yo le digo que
le vamos a dar las vacaciones en Disney y en este hotel y esto y esto y esto, para que usted compre esto y esto y esto. Uno dice, ¿cómo? Y no te va a costar un peso. Uno, dice, uno se emociona, uno dice, ¿cómo? Pero venga, cuénteme, ¿cómo va a hacer eso? Eso es publicidad. Y entonces ahí mismo, vamos a hacerte un plan pormenorizado así, así. Entonces uno emocionado dice, caramba, no me va a costar un peso las vacaciones de mi próximo viaje, entonces hagámosle. Sí, y uno de una, la emoción puede más y uno termina firmando, ¿no? Exacto. Entonces, mira que tú al principio dices, nos dominan. Entonces, de eso hace parte la inteligencia emocional. O sea, la emoción llega, bueno, porque ¿qué pasa? Que permito que la emoción me abrume de tal forma que tomo decisiones equivocadas. Y si nosotros analizamos, son personas que son ciclos todo el tiempo. Toman equivocadas, toman equivocadas, toman equivocadas, porque eso ya se vuelve un hábito. Y allá ya hay cuando se vuelve un hábito. Sí, Porque no haces contacto con tus propias emociones, no las transitas para luego ya, hey, un momento, o sea, ya esta no la vuelvo a repetir, ya no vuelvo a pagar el tiquete pues que me dijeron que era gratis, plan, porque gratis no es. Ajá. Entonces, de eso hace parte. O sea, las gestionamos o las dejamos pasar y volvemos un hábito, una vida llena de decisiones equivocadas. Y fíjate que no debe ser el más agradable ni el más amable. A veces nos encontramos, por ejemplo, en nuestros equipos de trabajo, nos encontramos con gente con la que no congeniamos. Sí, volviendo ahorita al tema laboral. Y las energías. Sí, hay un tema allí pero hay decisiones en equipo que están en juego si yo no trabajo esa emoción. De eso por hace ejemplo, parte. tú decías ahora que en el amor, Moni, que en el amor muchas veces estamos por parejas por la emoción y después nos damos cuenta que no era la persona. Digamos que el deseo vendría a ser lo mismo que la emoción en ese mismo tema, ¿o no? Mira, el deseo es algo efímero, la emoción de alguna u otra forma también, pasajero. pero la emoción viene generada por un algo de atrás, ¿sí me entiendes? O sea, a ver, yo les pongo, por ejemplo... Por un anhelo, ¿no? Por decir algo, hay pacientes que me dicen, yo escogí mi pareja porque de pronto no estaba enamorado, pero sí la veía como que fuera madre de mis hijos, me parecía. O no, yo sí estaba enamorado, pero la emoción me pudo y ya después cuando tuvimos hijos no fue lo que yo esperaba. Entonces es esa emoción, o sea, porque como son cosas que no he trabajado, ¿sí? Entonces viene un tema allí de infancia y yo digo, bueno, quiero o no quiero que mi esposa sea como mi mamá, o si quiero o como mi papá, o sí. Entonces no he trabajado eso, entonces ya a la hora de tomar decisiones tengo una laguna allí que ni yo mismo sé definir. Entonces cuando llega la emoción, cuando llega el deseo, tomo las decisiones a partir de allí. Increíble, ¿no? Que esto Imagínate. pase. Entonces, ¿por qué es importante la inteligencia emocional? Moni, por Dios, la inteligencia emocional es importante porque, mira, vamos a hacer otro ejemplo. Chévere, me encanta trabajar con ejemplos. Miren, cuando nosotros estábamos en el colegio o cuando hemos estado en los ambientes académicos, el compañero o la compañera más inteligente de todas. Sí, me acuerdo perfectamente. Nos pasaba que no era la más estrella, no era la más chévere y no era la más estrella en sus relaciones interpersonales, no era de pronto la más habilidosa o habilidoso, ¿sí? O al contrario, esa personita que no le iba muy bien, era exitoso y exitosa con amigos, era el que novios, todo de todo. quería ser el amigo. Sí, y ahora quizá puede ser una persona exitosa. Sí. ¿Sí? Entonces, digamos que eso no aplica al 100%, pero sí se ve mucho en los casos. Entonces, claro que tiene mucho que ver. Imagínate, o sea, lo que hablamos ahorita en el ámbito laboral, en pareja, mira cuánto ha dado un giro el tema empresarial. Las empresas están invirtiendo mucho en mantener a sus equipos trabajando el tema de inteligencia emocional, porque imagínate, por ejemplo, un gerente que no se automotive para mantener a los equipos levantados, o por ejemplo... esas empresas que, no sé, que el jefe siempre los tenga trabajando bajo presión. Exacto. Por ejemplo, una persona que no sea líder. Imagínate una persona que no sea líder, ¿cómo emprende, por ejemplo? No, pues imagínate, claro. Entonces, digamos que es en todas. Tú eres líder en tu casa, en tu hogar, en tu nido, como lo llamo yo. Uno tiene que liderar, porque siempre hay uno que necesita que el otro lidere, ¿sí? Entonces, en diferentes áreas de la vida definitivamente es necesaria.
Hay gente que dice, no, pero es que yo, por ejemplo, algunos amigos míos, no, yo para liderar, no. Que lo haga mi mujer. Entonces, prefieren que otros sean los que tomen la La batuta. vocería y lleven la batuta, como dice Mónica. ¿Cómo evaluar entonces, querida Isabel Cristina, cómo evaluar la inteligencia emocional? Bueno, a partir de allí es posible que hayan personas más conciliadoras. Sin querer decir, a ver, a mí me parece muy importante tocar aquí el tema del carácter. Carácter. ¿Sí? Una cosa es, por ejemplo, que a ti te digan o que digan, uy, pilas, que esa persona tiene un carácter fuerte. Eso no es tener carácter. O sea, ya, es un temperamento fuerte y punto. El carácter es cuando vos sos asertivo y sabes decir no, sabes decir sí, por ejemplo. Y hay personas que son diplomáticas y son conciliadoras, pero saben decir sí y no en el momento. Total. Pero hay otras personas que se encubren, digamos, como con ese tema y dicen, no, es que yo soy más conciliador, pero es para no confrontar, Tengo que decir algo aquí, para voy a quedar interrumpir a Isabel. bien. Ajá, Mauro es nuestro jefe, nuestro director y jefe. ajá. Y él muchas veces para decirnos las cosas, él lo hace tan diplomáticamente, o sea, en serio, es real, o sea, él no lo va a saber bravísimo, no, él lo dice, te puede estar diciendo una cantidad de cosas, pero lo dice, o sea, tan sutil. Muy sutil, muy sutil. Es de verdad, Mauro, siempre lo haces así, o sea, Yo como siempre que, pienso, ¡tin! yo siempre pienso, Isabel Cristina, que esos tiempos draconianos de antes, eso ya pasó. Eso Total. es autoritario y el gritar al otro, pero usted ¿por qué no es capaz de...? Eso ya pasó de moda. Lo que funciona ahora es precisamente lo que tú decías ahora, inteligencia emocional, ser conciliador. Yo no ordenar, sino sugerir. Yo te sugiero que ¿Qué? si tú pones en práctica esto, ¿no crees que podría funcionar mejor? Entonces la otra persona, ve, sí, Sí, chévere. te lo recibe de forma diferente. ¿Cierto? por Claro, de supuesto. una a uno Cierto cómo lo que sí. recibe. Y puedes estárselo sí, diciendo, claro. Ajá. ey, no, me lo vuelves O sea, a hacer. Como decía antes, no es lo que tanto te digan, sino el tonito. ¿Y cómo te lo dicen? Exacto, Definitivamente, totalmente, Mauro. es que Te el felicito. tono, Oh, el gracias. tono importa tanto porque puede Súper, estar claro que diciendo exactamente lo mismo, pero si a ti te lo dicen en Sí. un tono agresivo, tú como lo recibes mal, muy Claro, mal. muy Entonces mal. no lo vas a hacer de la mejor manera, sino que vas a estar, uy, qué pereza. Sí, Pero sí, sí. fíjate, hay personas, y me incluyo, tenemos a veces como una voz que dice, wow, me regañó, me dijo. ¿Sí? Pero cuando ya tú empiezas a conocer a las personas, sabes que son más líderes que allí como el tema del autoritarismo, ¿sí me entiendes? Entonces las personas también de alguna u otra forma, tú eres maestro para que las otras personas aprendan a manejar sus emociones. ¿Sí? Entonces a veces, porque ejemplo, tú le hablaste de tal forma, entonces la persona se enganchó, pero es que me lo dijo y es que tenía los ojos así. Mira, uno en los equipos uno comienza a leer el tema no verbal, empieza a leer los silencios, empieza a leer muchas cosas. Y allí están en juego las emociones. Y allí es importante conocer el lenguaje del entorno. Exacto. O sea, yo siempre, en cuanto a mi círculo familiar y de pareja, cada uno tenemos nuestro lenguaje y si aprendemos a leer el lenguaje del otro, estamos en una comunicación perfecta. Y lo respetamos. Exacto. Si uno ya sabe, uno dice, está muy callada, está muy callado, respetémosle, está en su tema, pasó algo o no. ¿Sí? Exacto. Entonces, a leer los silencios, aprender a leer los silencios. Mira, así Que necesariamente también no son se tiene que importantes. hablar o necesariamente no se tiene que levantar la mano ni hablar airado, pero se identifica que la Qué persona lindo. necesita su espacio. Qué bueno lo que acabas de decir, aprender a leer los silencios. De ahí comienza lo que estamos hablando hoy, queridos televidentes, el tema de inteligencia emocional. Pero hay mucho más, así que vamos a hacer una pequeña pausa con Isabel Cristina Vargas, nuestra psicóloga invitada en el día de hoy, y ya regresamos. Ya volvemos. Existen diversas maneras de clasificar las emociones y muchas veces pueden llegar a crear confusiones, malentendidos. Incluso, aún hoy en día, muchas personas siguen pensando que hay emociones buenas o malas, emociones positivas o emociones negativas. Esta es una clasificación que conduce a errores y emite un juicio hacia lo que sentimos. Además, provoca que censuremos cierto tipo de sentimientos
Regresamos a las tardes del sol, el magazine de la buena energía. Gracias por permanecer con nosotros. Estamos hablando de inteligencia emocional. Así que bueno, esperamos que participen a través de nuestras redes sociales, @Tardes del Sol. Estamos en todas las plataformas digitales. Bueno, tenemos una extraordinaria nota que contextualiza nuestro tema principal aquí en Tardes del Sol. Así que vean esto. Existen diversas maneras de clasificar las emociones y muchas veces pueden llegar a crear confusiones, malentendidos. Incluso, aún hoy en día, muchas personas siguen pensando que hay emociones buenas o malas, emociones positivas o emociones negativas. Esta es una clasificación que conduce a errores y emite un juicio hacia lo que sentimos. Además, provoca que censuremos cierto tipo de sentimientos y emociones. Por ejemplo, el enfado o el miedo son emociones que, bien gestionadas, nos ayudan a protegernos y defender nuestro espacio vital, y aún así son clasificadas como negativas. Es importante recordar que las emociones son positivas de por sí. Lo único que hay negativo es cuando reprimimos las emociones en nuestro cuerpo. Y es que son respuestas psicofisiológicas que da nuestro cuerpo ante un estímulo real o imaginario. Piensa que entra un león en tu casa. ¿Cuál sería tu primera reacción? Seguramente correr y ponerte a salvo. Por tanto, el miedo es la emoción que en este caso entra en juego. Reprimir las emociones y no atender a los mensajes que nos quieren transmitir es contraproducente. La clave es aprender a gestionarlas para que no resulten tan desagradables. Para ello, utiliza tu respiración, acepta la emoción y busca el mensaje que te quiere transmitir cualquier emoción. Pues mi querida Dianita Collazos, gracias por esta extraordinaria nota. Isabel, ¿qué piensas de esto? Wow, mira, estaban hablando allí del tema de las emociones positivas, de las emociones negativas. Fíjense que lejos de colocar como un nombre, ¿sí? Como un rótulo allí, yo pensaría que son como las circunstancias que nos facilitan los aprendizajes. Sí, lo que estábamos hablando ahorita. Entonces, es posible que alguien esté actuando, estábamos hablando aquí tras bambalinas con Mónica y era, bueno, a veces yo le digo a la persona, pero la persona lo está entendiendo lo de otra diferente. forma, sí, definitivamente está enganchada, está con su emoción allí, independiente de que sea una emoción negativa o positiva, está con la emoción. Entonces, así mismo reacciona, así mismo eso puede desencadenar un conflicto o así mismo eso puede desencadenar una negociación. Entonces, no son ni negativas ni positivas, son. Las emociones están allí, dependiendo de tu momento y de tu actitud frente a esa circunstancia. Sí, porque no todas las circunstancias van a ser pues geniales, ¿no? Hay situaciones de las que tú no tienes el manejo. Pero entonces es la actitud, es bueno, ¿qué voy a hacer? Me engancho aquí, ¿cómo resuelvo? Espero, me tomo un tiempo. ¿Sí? Respiro profundo, cuento hasta ¿Por qué 10. me emociono? O sea, ¿qué parte de mi cuerpo también se pone, sí, exacerbada? Claro. Y es, ¿qué pasa conmigo en ese momento? De ahí el que mucha gente, unas personas se enrollen más fácil que otras Exacto. con algunas cosas, ¿no? Con algunos hechos. Tú lo observas en los niños. Sí. Uno los evalúa, uno mira el grupo allí, hay un grupo de niños y hay niños que me pegó y mire y me dijo y entonces le pone, Sí, sí. y hay otros niños que incluso de la misma edad que le dicen a ella o a él, ya deja, sí, porque Sí. ya son diferentes actitudes Desencadenan. y digamos esa resolución del conflicto que no existe. Y me encanta que hayas traído este ejemplo, Isabel, porque para allá iba. ¿Cómo hacer que nosotros los adultos podamos ayudar a nuestros hijos para que tengan una inteligencia emocional asertiva? Wow, ser modelo primero. Sí, el ejemplo, ¿no? El ejemplo es primero, porque imagínate, tú puedes tener un temperamento fuerte, recuerden lo que les dije ahora, Sí. pero ser asertivo, ¿sí? Entonces, cuando está el niño allí como en la situación, es evaluar, bueno, ¿qué estás sintiendo? Contame, ¿qué te pasó? ¿Tú qué sentiste porque fulanita te dijo o porque fulanita te hizo?
O por ejemplo, ahora los niños, ustedes saben que vienen con otro chip, otra onda diferente, y ellos desde muy chiquitos, así sea que uno les explique, de pronto te pueden contestar mal, y uno como padre, como cuidador, ¿cómo debe responder a ellos? De pronto con un grito más duro que el de ellos, o ven hijo, siéntate, hablemos, a ver si entiende de una mejor manera. ¿Cómo se hace allí? ¿Cuál es el ejemplo allí? Pues Moni, yo siempre he pensado que hay hijos que te piden más el fuerte, no el grito, pero sí que sientan que allí una autoridad les habló. Yo estoy plenamente convencida de eso. Hay niños que no. Y te lo pregunto, ¿sabes por qué? Porque pues ya soy mamá, entonces me reúno con otras mamás y escucho muchísimo. Y esos días me sorprendía porque justamente una decía, no, es que yo a mi hija no le respondo porque ella ni sabe lo que está haciendo, porque tiene 4 años y ella no sabe lo que está haciendo. Entonces un grito más, pues no le va a contribuir a lo que ella está haciendo, a la pataleta que está haciendo. Entonces me ponía mucho a pensar en ello. Pues, entonces, ¿qué inteligencia está manejando esa mamá? Exacto. Pues mira qué inteligencia tiene ella emocional, digamos cómo lo está manejando ella. Y otra cosa, los bebés, desde bebés, entienden. Sí, Estoy completamente total. convencida. Tenga meses, lo que sea. Si tú le hablas, hey, ya, y eso, no sé qué, ellos van regulándose. Y de eso verdad ocurre que sí. con cualquier ser vivo. Porque Sí. es que hay gente que dice, inclusive nosotros tenemos una mascota por estos días que está en Bebé. proceso de crecimiento, tiene apenas 2 meses. Y entonces yo le digo con autoridad, no. Y yo veo cómo da la vuelta y deja de hacer lo que iba a hacer y da la vuelta y se mete a su casita. Entonces, pero otros, no, pero es que ¿qué te va a entender? Que no. Entonces, como la mía, Mauro. Sí, exacto. La regañé, él me entendió perfectamente. Te entiende perfectamente. Ahora, la pregunta allí es, la gente está viendo este programa y dice, inteligencia emocional, qué maravilla. Pero entonces dice alguien por ahí, bueno, pero ¿cómo hago yo? ¿Qué elementos me permiten a mí desarrollar una inteligencia emocional, doctora? Qué buena pregunta. Bueno, Mauro, yo me voy a atrever a decir que algo que a nosotros nos diferencia con los animales es la voluntad. La voluntad. Si tú no tienes la voluntad, no tienes emites nada. ningún comportamiento ni ningún cambio en tu vida, ni nada. ¿Sí? Entonces, a partir de la voluntad está la determinación, está la conciencia de que necesitas hacerlo para modificar tus relaciones con un otro y está la disciplina. De la mano de ello está tu autoconocimiento, ¿sí? Ese es el segundo. O sea, pues, ¿qué emociones vivo generando? ¿Qué emociones vivo yo mostrando y en efecto accionando? La tercera es el tema de la motivación. Motivación. O sea, yo me tengo que motivar. Es decir, yo no puedo vivir, no, pero es que el entorno no me ayuda. O sea, yo, ¿para qué lo voy a seguir haciendo si el entorno no? No, o sea, tú tienes que vivir, de ahí la constancia y la determinación. El tema de la empatía, como cuarto punto, es vital. O sea, cuando yo me pongo en los zapatos del otro, yo no sé el otro de dónde viene, qué le ha pasado. Y entonces yo, pero es que no me contestes así, pero es que ¿por qué me dijiste? ¿Por qué me hiciste? Y Yo no no sabemos sé. si tuvo un día perverso. Yo no sé qué tiene él Sí. en la maleta, en su maleta emocional, no lo sé. Entonces es esa empatía de entender que así como yo vivo emociones intensas, el otro también las vive. Claro. La conciencia, no de lo que yo dije al principio de que debo hacerlo, sino la conciencia de mis emociones. O sea, la conexión con mis emociones, ¿sí? Y finalmente es ya alcanzar unas habilidades sociales que me permiten ya ir viendo avances. ¿Sí? Y has dicho algo clave que me parece importantísimo y es ponerse en los zapatos de los demás, porque siempre tendemos es a juzgar a la otra persona, pero no nos detenemos a mirar un poco más allá del por qué ella actúa de esa manera, o por qué lo hizo, o por qué no lo hizo, ¿no? Exacto. Sí, de ahí, a partir de allí, digamos que nace todo. Pienso yo que es como el centro, como el eje central. Si yo no tengo la intención de ser empático y de mirar qué hay al otro lado de esa emoción que está emitiendo esa persona, pues difícilmente voy a alcanzar una inteligencia emocional asertiva, por decirlo de alguna forma. Bueno, si en casa de pronto nos están viendo y quieren ser unas personas emocionalmente asertivas, ¿cómo lo pueden lograr? ¿Cuál es el primer paso? Pues ya dijiste la voluntad, pero ¿qué más? ¿Qué más se debe tener? Bueno, yo pienso que algo que
que yo ya estoy promoviendo muchísimo con mis consultantes y en mis grupos con los que estoy trabajando mis mentorías, es volver la mirada a sí mismo. O sea, nos hemos desconectado tanto que nos hemos desconectado de nuestras propias emociones y pues imagínate, si estoy desconectada de las mías, imagínate qué conexión puedo tener con el otro, qué consideración puedo tener con el otro. Y lo que pasa es que como el día a día lo vuelve uno paisaje, entonces Exacto. todo se vuelve... Porque vivimos en automático. Porque vivimos en automático. Entonces, para mí es eso, es volvamos nuestra mirada a sí mismos, encontrémonos qué tenemos aquí, pues, con qué aristas, con qué, digamos, vidrios, con qué momentos estamos como encontrándonos y mirando al otro. Y a partir de allí, digamos que dar un giro a las emociones con las otras personas. Pero supongamos que hay una persona que nos esté viendo y dice, bueno, pero si yo vivo infeliz es porque acabo de perder mi trabajo, mis hijos son groseros, vivo una vida caótica. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo empiezo? Pues te cuento que el tema es de decisiones. Si tú no tomas decisiones, si hay una cadena de situaciones y de eventos, es porque previamente tú has tomado decisiones, ¿sí? A veces son pruebas, pero son pruebas que vienen a partir de unas decisiones que has tomado. O sea, el presente que tú vives es porque de atrás has tomado unas decisiones pues, que trajeron consecuencias y sencillamente pues ahora tienes que empezar a medir la actitud, a medir como qué clase de determinación, de constancia, de conciencia piensas tomar. Es momento de que veamos esta extraordinaria nota que nos contextualiza aún más nuestro tema central. Queremos que sigan conectados en nuestras plataformas digitales y nuestra línea telefónica. Así que vean esto. En ocasiones es difícil encontrar las palabras adecuadas para describir lo que sentimos, como estar entusiasmados, deprimidos, animados, enojados y hasta optimistas. Estos son estados de ánimo, que quizás se reflejan en nuestro rostro o forma de actuar y no debe confundirse con autoestima. Le preguntamos a varios ciudadanos qué hacen cuando su estado de ánimo es bajo y esto nos contestaron. Reflexiono un poco. Tratar de salir adelante y oigo música y me acuesto a dormir. Escucho música y veo televisión cuando me encuentro como algo aburrido o triste por alguna coincidencia que me haya sucedido. Puedo estar encerrada en mi cuarto. Meditar. Practico deporte cuando estoy bajo de ánimo. Puedo escuchar música o salir a darme una vuelta. El estado de ánimo se me baja cuando las cosas no salen como las planeo. Y pues para subir ese ánimo tengo que enfocarme nuevamente y volver a intentar hacer esa situación y desarrollarla un poco mejor. Si hablamos de estado de ánimo, seguramente nos referimos a un sentimiento o reacción en un espacio de tiempo limitado. Pasamos de un día triste a otro más positivo. Pero, ¿qué es el autoestima? La autoestima es esa percepción valorativa de mi ser, de mi manera de ser, de quién soy yo. Es como ese conjunto de rasgos corporales, mentales y espirituales que conforman mi propia personalidad. Siempre pensando que la autoestima es lo que yo siento sobre mí, no es lo que los otros crean sobre lo que yo puedo ser. Entonces es propia, es mía. Siempre creemos a veces que la autoestima va muy de la mano de los estados de ánimo bajos y pensamos que cuando tenemos un estado de ánimo bajo se ve relacionado a una baja autoestima. Pero son fenómenos que no necesariamente son relacionados o van juntos. Afortunadamente ambos pueden ser de una duración, un tiempo limitado, pero no necesariamente tiene que ver un estado de ánimo bajo a la autoestima. El provecho de reconocer que somos personas autónomas dentro de una sociedad diversa nos permite identificar nuestra esencia y valor personal. La autoestima es esa capacidad que tenemos los seres humanos de autorreconocernos, autovalorarnos, autorrespetarnos, saber quiénes somos, saber lo que queremos, pero ante todo, autorreconocer quién soy yo, qué quiero yo, cuáles son mis necesidades. Frente a la pregunta ¿qué debemos hacer para fortalecer nuestra autoestima? Esto contestó la psicóloga. Estrategias que nos ayudan para fortalecerla, es sacar tiempo para nosotros mismos,
hacer actividades que nos gusten y nos llamen mucho la atención, preocuparnos por nosotros, valorar lo que somos y lo que tenemos, preocuparnos por sentir y creer en nuestras propias necesidades, dejarnos querer y permitirnos querer también a los demás. Es supremamente importante que fortalezcamos la autoestima a través de proyectarnos y establecernos unas metas para futuro. Somos seres únicos, sociales por naturaleza, y como lo dijo el escritor Ojmandino, somos el milagro más grande del mundo. Jacqueline Salazar, gracias a esta extraordinaria nota. Hablamos de inteligencia emocional con Isabel Cristina Vargas. Isabel, la nota anterior hablaba de la autonomía como clave, pero entonces yo te pregunto, con base en eso, ¿en qué, digamos que en qué áreas de nuestra vida podemos llegar a aplicar la inteligencia emocional? En todas, Mauro. ¿En todas? En absolutamente todas. Mira, vamos a contextualizarnos en una empresa, por ejemplo. O sea, dice, nosotros somos autónomos, claro, por supuesto. O sea, primero somos, digamos, hay una individualidad, pero como decía allí la colega, en ese acto de amor, yo tengo que reconocerme quién soy, qué tengo, cuáles son mis herramientas para relacionarme con mi entorno. A partir de allí, yo tengo confianza en mí misma, yo me valoro, yo me honro, yo sé cuán grande soy, tengo todo, o sea, me conozco y sé qué tengo para ofrecer en una relación con un grupo o con otra persona. Entonces, a partir de allí, ya dejo de necesitar tanto que el otro, en su respuesta, me satisfaga. ¿Sí ves como la fórmula del ejercicio? O sea, si yo ya me amo y me respeto y me reconozco, dejo de necesitar tanto de que esa actitud del otro ya a mí no me afecta. Entonces, eso se ve mucho en las empresas. Entonces, cuando tú visitas una empresa, hay mucho conflicto, digamos, a partir de allí. Porque primero hay que trabajar es tu individualidad, o sea, cómo estoy, yo qué tengo, o sea, por qué necesito tanto o me afecta tanto como el otro me responde o como el otro no me responde. ¿Por qué me afectan sus silencios? ¿Por qué me afecta su lenguaje no verbal? ¿Por qué me afecta porque contesta sí y no contesta nada más? Es decir, tú te encuentras con personas que te afectan de verdad y te preguntan, mira, ¿te molestó tal cosa de mí? Mira, es que contestaste, porque son personitas que no se reconocen todo su potencial. Entonces, a partir de allí, digamos, se minimizan en una relación que es igualitaria. Bien. Bueno, este tema de verdad súper interesante. Es por eso que nuestra querida compañera Laura Vélez nos hizo esta nota, así que vean esto.